Vamos entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo originó y cómo se encuentra el juicio político en contra del presidente Lasso? ¿Cuál fue el origen? Algunas cosas que podemos señalar. Por ejemplo, causales hay más que suficientes. Pruebas hay más que suficientes y contundentes. Y en ese marco, como parte de la prueba, nosotros presentamos un pedido de revocatoria del mandato a este gobierno nefasto ante el Consejo Nacional Electoral por todos los incumplimientos y por todas las barbaridades que estaba cometiendo este gobierno y su equipo de inútil. Entonces, lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral nos rechazó nuestro pedido, que para ellos estaba bien. Para el Consejo Nacional Electoral realmente estaba súper bien que estuvimos en el país de las maravillas, pero para la gran mayoría de la población ecuatoriana, prácticamente el país está completamente destrozado. Debemos tomar en cuenta qué ofreció el gobierno de Guillermo Lasso en campaña electoral. Empleo, sí, 1 millón de empleo. Ofreció salud de calidad de primera, educación general básica y educación superior. Dijo que todos los bachilleres en este país entrarán libremente a las universidades y que para eso iba a eliminar la Cenecit, que para ellos era el obstáculo. Sí, el otro tema era, por ejemplo, el tema de seguridad. Decía en campaña electoral que él sabía cómo hay que resolver tanta violencia en este país. Sí, él dijo muchas cosas que prácticamente el Ecuador iba a ser un país de maravillas. Por eso es que dijo en campaña que los ecuatorianos debían votar por él, y si es que votaban por Andrés Arauz, candidato de ese entonces, que el Ecuador iba a convertir en Venezuela. Siendo así, los resultados dicen lo contrario. Ahora con este gobierno de Guillermo Lasso, el Ecuador se encuentra convertido muchísimo más que nuestra hermana República de Venezuela. Aquí el gobierno no ha cumplido con controlar el tema de seguridad en dos ángulos, o en dos ámbitos, puedo decir. Por ejemplo, el sistema carcelario. Este gobierno no ha sido capaz de controlar, de tomar el control administrativo, sí, al sistema carcelario. Este gobierno fue el que desmanteló al sistema carcelario o al sistema de seguridad ciudadana en este país. Porque, por ejemplo, con el gobierno de Rafael Correa, ¿quién era la entidad que administraba el sistema carcelario o las cárceles de este país? Se llamaba el Ministerio de Justicia. Sí, concretamente. Entonces, ahora, en cambio, ¿quién administra? Prácticamente las cárceles están abandonadas por el Estado, han sido tomados por grupos criminales, por bandas organizadas. Por eso es que ocurren, ¿qué nomás ocurre en el sistema carcelario? Ingreso de armamentos de guerra, ingreso de droga, ingreso de todo tipo de droga, cocaína, no sé qué más. Pero con esas cosas que ha ocurrido en el sistema carcelario, las peores masacres de la historia del país jamás vista en este país. Eso es lo que ha ocurrido. Y en cambio, en las calles, mayor inseguridad. Todos los días vemos en este país robos, asaltos, asesinatos, de todo tipo. Es decir, corre sangre en este país. Entonces, en el tema de seguridad ciudadana, este gobierno, lamentablemente, no ha sido capaz de controlarlos. Y vamos a decir por qué sería más adelante. Entonces, en el ámbito de seguridad ciudadana, el otro tema, el tema de educación. Educación general básica, educación superior para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y para los jóvenes como tal en la educación superior. En este momento, por ejemplo, el régimen de la costa ecuatoriana se reingresa a las escuelas o a las clases, como podamos llamar. Pero extraoficialmente conocemos cuántas aulas, cuántas unidades de Milenio que construyó Rafael Correa estarían sin el debido mantenimiento. Entonces los jóvenes, los niños, los adolescentes van a ir a esa escuela o a esas unidades educativas donde no está ni siquiera hecho el debido mantenimiento. Por eso es que ahora mismo muchísimos padres de familia están desesperados, están denunciando que estarían pidiendo a los padres de familia, ¿para qué? Para comprar cosas para el mantenimiento de esas escuelas, para comprar escobas,
para comprar un sinnúmero de cosas en el sistema educativo, que con Rafael Correa no pasaba eso. En educación superior, el gobierno de Rafael Correa era quien había implementado una política pública que permita ingresar personas o los jóvenes de los sectores populares, donde no tenían nunca ninguna oportunidad para la educación superior, pero a base de pruebas llegaron a ser parte de este sistema de educación superior a través del examen que pasaron por la CENACYT. Sí, desde luego. Eso es lo que ocurrió, pero ahora ¿qué hay? Más de 2 millones de jóvenes que no han podido ingresar a las universidades. ¿Por qué? No es porque existen universidades y simplemente es por el tema del examen, no, sino que no hay universidades, no hay espacios, porque este gobierno no ha sido capaz de construir una aula por lo menos, peor construir nuevas universidades. Entonces esa es la razón que no existe, entonces no hay presupuesto para la construcción de nuevas universidades o nuevos campos universitarios. Y entonces ¿dónde va a haber? ¿Dónde va a haber espacio para los jóvenes? Entonces, el responsable principal es este gobierno. El otro tema, decía la salud de calidad. Ahora, ¿cómo se encuentra el sistema de salud en este país? Completamente destruido. Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, las personas que por temas de salud nos íbamos tanto a los hospitales de hospital público o al hospital del IES. Al momento de llegar, una atención modestamente de calidad, pero más que todo, existía equipos tecnológicos de último modelos, ¿qué significaba? Hacer exámenes rápidos, tomografías, radiografías inmediatamente, exámenes inmediatamente, pero sobre todo, cantidad de medicinas que había y los médicos de distintas especialidades. Es así que nosotros tenemos muchísimos testimonios. Por ejemplo, mi madre en el tiempo del gobierno de Rafael Correa fue operado de cadera tan rápido y sin gastar nada, porque somos afiliados al Seguro Social Campesino. Entonces, con haber aportado al Seguro Social Campesino del IES, pero ya en el proceso de práctica de la operación para trasplantar la placa de cadera cementada, que se los llamaba, sin cobrar nada, y así se la operó, mi madre volvió a caminar. Como por ejemplo le estoy hablando. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vas al hospital del IES, al Hospital General de Ministerio de Salud Pública, hay cantidad de personas o cantidad de pacientes en la sala de emergencia. La sala de emergencia, ¿qué tiene? Un médico, un auxiliar, no tiene más. Lamentablemente muchas veces no tiene más. Y no pueden atender porque no alcanza. Hace falta personal. Entonces esperan 2, 3 horas. A las 2 de la mañana, 4 de la mañana. Tienen que esperar los pacientes y finalmente, ¿qué hacen? Viendo que ya no hay atención, se van a la clínica privada. Por eso es que ahora, con este gobierno nefasto, lo que ha nacido es cuántas clínicas privadas, y se han levantado gigantescas clínicas privadas en base al negocio con la salud de la población ecuatoriana por el mal manejo del sistema de salud por parte de este gobierno miserable. Eso es lo que vive el país. Por otro lado,